Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Colegio Han-Al Internacional, con 17 años de excelencia educativa, se enorgullece en brindar una educación de calidad con un sistema educativo 100% americano, desde prekinder hasta high school. El 80% de las clases son impartidas en inglés, cuenta con matemáticas y ciencias avanzadas, docentes especializados y altamente calificados en cada área, tanto en modalidad presencial como virtual, lo que permite el acceso desde cualquier lugar del país. Colegio Han-Al Internacional ofrece enseñanza de francés y coreano, permitiendo el egreso de más de 500 estudiantes que han logrado acceder a universidades internacionales. Los miércoles se disfrutan de actividades extracurriculares como el ajedrez, guitarra, baile, locución, robótica y arte. Reserva tu cupo. Inscripción abierta el ciclo 23-24. Para más información escribe al WhatsApp 39 97 75 53 o comunícate directamente al PBX 2314 0101. Colegio Han-Al Internacional. Como les habíamos comentado, estamos en la entrevista con la doctora Marcela Porta. Ella tiene un doctorado en economía, una maestría en objetivismo por la Universidad Francisco Marroquín. El doctorado en economía es en una universidad de Francia, en París, Francia, y una licenciatura en mercadeo. Marcela, me corregí si me equivoco en algo. Y no, muchas gracias. Ahorita pues está en una empresa que de asesoramiento en esta, no quiero decirle metodología, sino en estos procesos de Scrum. Antes fue directora administrativa del CES y también directora en una unidad de alumnis de la Universidad Francisco Marroquín y de servicio al estudiante en la Universidad Francisco Marroquín. Buenos días, gracias. Sabemos que estás de vacaciones, pero gracias porque este tema es muy importante, muy relevante para nosotros, para discutir en este fin de año ante este nuevo incremento de los salarios mínimos en Guatemala. Estamos hoy con Franco Farías desde Chile y en cabina Estuardo Zapeta y Alex Juárez conmigo aquí en cabina. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo recibiste la noticia de este incremento de los salarios mínimos? Pues, buenos días a todos. Buenos días, Franco. Muchas gracias por el espacio. La verdad es de que tengo esa mala suerte que casi nunca veo noticias nacionales en la televisión. Siempre estamos como conectados en diferentes redes. Y encendí la televisión y lo primero que veo pues es esa noticia que presenta el gobierno actual ya en sus últimos, se supone, ¿verdad? En sus últimas semanas, y lo presenta con orgullo, como que fuera algo bueno lo que está haciendo, y en lo poco que escuché hablar a Franco, creo que él va a entender muchísimo por qué quisimos pues aprovechar este espacio para hablar de este trabajo que se hizo sí en el contexto de la maestría, pero que lo que intentamos hacer, y digo intentamos porque el doctor José Luis Aragón fue mi asesor, me ayudó a terminar el trabajo. Creo que al final el documento termina contestando a la pregunta: ¿por qué dejamos que se suba el salario mínimo? ¿Por qué no hay manifestaciones porque están intentando subir el salario mínimo cuando hay consecuencias tan negativas para este tipo de acciones? Y yo llegué a la conclusión, quizás hay más razones, pero yo llegué a la conclusión que primero lo hacemos pues por ignorancia. Las personas pensamos que eso va a ser bueno, que voy a tener más dinero inminente, que voy a poder gastar más, sin saber que realmente a corto plazo, ni siquiera es a largo plazo, genera mucha pobreza y genera mucho desempleo. Y presiento que ese tipo de conclusiones las tenemos por
publicaciones como las que yo intenté contestar en la tesis, que es una respuesta a David Card, que es un premio Nobel de Economía. Su premio Nobel de Economía lo recibió por un documento que cuestionaba si los salarios mínimos realmente reducían el empleo o no. Entonces él hizo un estudio en California y su documento se llama así: los salarios mínimos reducen el empleo, cuestionado, un estudio de caso de California 1987 a 1989. Y por esta contribución a la economía del trabajo, que nombraron revolución laboral, se ganó pues el premio Nobel. ¿Qué es lo que dice el documento? Básicamente dice que subir artificialmente los salarios no aumenta el desempleo. Él responde a su pregunta y afirma que no aumenta el desempleo, que la intervención del salario mínimo al alza ha tenido consecuencias positivas y que el alza al salario mínimo resultó en beneficio principalmente para los adolescentes y para los minoristas, y elevó los ingresos de los trabajadores de bajo salario. Entonces aquí, desde el momento en el que leí el encabezado del premio, pues llama la atención dos cosas, ¿verdad? La primera es que si lo vemos desde el punto de vista más pequeño, y José, que me conoce mucho, yo cito mucho a mi papá, pero mi papá decía: en las cosas pequeñas está la razón de todo. Si uno lleva todo a lo más pequeño, y yo veo mi bolsillo, y yo soy la dueña de esa empresa, y tengo 10 empleados, y a cada empleado le pago 10, y hoy me dicen que debo pagarle 12 a cada uno de esos empleados, y no me alcanza, lo primero que voy a hacer es despedir a las personas a las que no puedo pagarles, ¿verdad? Entonces es curioso que llevado, digamos, a una mínima expresión, las conclusiones a las que llega este señor, pues son diferentes a las que todo el mundo hemos vivido, ¿verdad? Y él dice: no encuentro evidencia empírica. La evidencia empírica la vivimos todos los empresarios. Cada vez que suben el salario mínimo nos toca que despedir a las personas que no podemos pagar. Y la segunda es que sus conclusiones apuntan directamente a una contradicción con la teoría económica, que nos da, digamos, todo este contexto, este conocimiento que empieza con la liberal clásica, desde Hume, Adam Smith, Stuart Mill, y termina con Mises, asegurando que no es bueno intervenir en los asuntos de salarios, porque al final del día solo estamos manipulando la economía y perjudicándola. Y digamos que todos estos autores que cité quizás no lo dijeron exactamente de esa forma, pero sí hubo alguien que lo dijo así específicamente, que fue David Ricardo, y aquí lo voy a citar, y dijo: los intentos de aumentar o mejorar los salarios mínimos de trabajadores no tienen sentido, porque con el tiempo los salarios volverán al nivel de subsistencia o se mantendrán alrededor. ¿Qué es lo que quería decir? Es que si hoy a mí me suben el salario, yo voy a tener, todos vamos a tener más dinero para ir a comprar. Entonces, como todos queremos, el que está produciendo ya no se va a dar abasto para la demanda, y es lo mismo que generar artificialmente una escasez de producto. Entonces todo esto va a subir de precio otra vez, y de todas formas la misma libra de frijoles que me alcanzaba para comprar, la misma libra de frijoles me va a alcanzar para comprar hoy. Pero para todo esto, David Card en su publicación explica que estos pensadores están sesgados, y los llama así. Entonces es bastante atrevido, digamos, por parte de él, calificar de algo productivo intervenir en el salario mínimo, y también contradecir toda la teoría que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Y entonces decidimos hacer un análisis objetivista, que realmente la lógica objetivista es aristotélica, para descubrir qué fue lo que realmente él encontró. Entonces, no contestamos sus hallazgos, porque él buscó y encontró lo que quiso, pero identificamos dos puntos importantes, ¿verdad? El primero es que el estudio que él hizo fue un estudio empírico en California en un periodo de 1987 al 89 para minoristas y adolescentes. Y con ese caso particular, él llega a conclusiones universales. Y eso es una violación a las reglas del silogismo, porque lo que él está diciendo es, en corto, el salario mínimo aumentó en California, el empleo en California aumentó
para adolescentes y minoristas, y por lo tanto los salarios mínimos no reducen el empleo. Entonces es una conclusión muy, muy osada, muy desviada de la realidad, porque su estudio es particular para California. Y si bien el empleo aumentó para adolescentes y minoristas, no aclara, digamos, otros factores que nosotros sí encontramos durante la investigación. Entonces, el primer error es llegar a conclusiones generales a partir de estudios particulares, ¿verdad? Y otro de los errores, porque su tesis tiene muchas, pero otro de los errores fundamentales es que bota el contexto. Y aquí es bien importante, porque él dice, en California no bajaron los salarios, no bajaron los empleos, ¿verdad? Se aumentaron el número de empleos. Pero en la década de los 80, uno de los factores más importantes es que el presidente era Ronald Reagan, que con sus políticas republicanas reduce un 25% los impuestos sobre la renta durante un periodo de 3 años para salir de la recesión histórica más grande que había habido en ese momento en los Estados Unidos, después de los 30, ¿verdad? Y entonces el empleo sube considerablemente en todo el país, y para 1986 toca el pico más alto de empleo que había habido en esa década. Otra cosa que también podemos mencionar es que específicamente para California, además de las políticas republicanas que ya se venían instaurando, los ingresos personales también crecieron, pero además hubo un subsidio del gobierno que bajó los impuestos de las personas que contrataran minoristas. Entonces, de ahí podría sacar las conclusiones que obtuvo David Card, ¿verdad? De una situación política que se prestaba para que los empleos para los minoristas y los adolescentes aumentaran, al mismo tiempo que el gobierno subsidiaba de alguna manera y lo subsidió por 62.5 billones de dólares los empleos que tenía que subsidiar para que esta situación se diera, ¿verdad? Algo que no menciona la tesis de David Card es que las mejoras en los empleos en California fueron únicamente para los adolescentes y los minoristas, porque para los adultos fuera del comercio minorista sí aumentó el desempleo en 5.2%, algo que no se dio en los estados que no subieron el salario mínimo, que la tasa de estudiantes universitarios en California cayó considerablemente, cayó 3.5%, que fue el mismo porcentaje en que subieron los empleos para minoristas y adolescentes, ¿verdad? Entonces, lo que nos está diciendo esto es que los jóvenes de las familias en California fueron a trabajar porque sus papás seguramente perdieron su empleo, ¿ya? Entonces, al final, la conclusión es que esta tesis, que desgraciadamente es un premio Nobel de Economía, está completamente fuera de contexto y utiliza, digamos, un nicho, digamos que utiliza las palabras que le son suficientes para asegurar algo que no es, y recomienda ampliamente que el Estado intervenga en subir los salarios mínimos. Gracias, Marcela. Yo creo que es una buenísima introducción para seguir con la discusión del tema. Yo creo que una de las cosas que habría que hacer es agarrar tu tesis y mandársela al comité que revisa los Nobeles para ver si por lo menos quitarle el premio Nobel al señor, pues creo que va a ser un poco difícil, pero por lo menos que sean más cuidadosos las siguientes veces. Tenemos ya en línea a la licenciada Heidi Chinchilla, a quien le agradecemos por estar aquí a estas horas tan temprana en esta época, estando con nosotros para poder comentar el salario mínimo o estos efectos del decreto donde se sube el salario mínimo para Guatemala. Y ella, como pues abogada laboralista, tendrá también conocimiento acerca de las consecuencias, y como pues profesional del derecho que tiene una profesión liberal, que también cómo le afecta a ella especialmente. Alex, tu pregunta para la licenciada Chinchilla. Buenos días, licenciada, bienvenida. Muy buenos días, qué gusto estar con ustedes. Buenos días, licenciada, gracias por acompañarnos. Yo, básicamente, la pregunta que le traía era si a la hora de
digamos, el presidente es quien emite el nuevo salario mínimo, pero esta comisión que la conforman diferentes sectores, ¿nos podría explicar cómo está compuesta y cuáles eran prácticamente las posturas que se tenían a la discusión de cuál debería ser el salario mínimo para el 2024? Sí, efectivamente, el salario mínimo es discutido por una comisión bipartita donde está representada por parte de representantes, valga la redundancia, de trabajadores y representantes del empleador. Esta comisión efectivamente debe evaluar la situación de cuánto es o cómo se está pues dando la perspectiva del movimiento laboral, la formalidad del empleo, la forma en que se ha estado registrando también el pago del salario mínimo, la capacidad económica, etcétera. Entonces, normalmente esta comisión, evaluando todos estos factores, debe hacer un análisis y proponer un aumento salarial. Esta comisión efectivamente pues toma una decisión y la decisión final pues queda en manos también del presidente y es el presidente quien va a tomar, pues, dar la última palabra y es quien emite ese acuerdo gubernativo que conocemos a finales siempre del mes de diciembre, donde, pues, efectivamente, a pesar de los pesos y contrapesos que existen, tanto el sector laboral como el sector patronal, pues se toman ciertas decisiones. Esta vez asombra mucho este aumento salarial, efectivamente, aunque la comisión del salario mínimo, normalmente la parte empleadora representada por el CACIF, pues sí hace bastante contrapeso sobre los aumentos, porque obviamente la parte trabajadora, que es representada por trabajadores y sindicalistas, pues piden salarios aumentos bastante altos, ¿verdad? Y es el contrapeso en esta comisión que se da para evitar que el salario pues sea un salario irreal, el aumento a nivel de la economía, que pues muy bien desarrolló Marcela y asombrosa su tesis, la verdad, muy admirable la forma en que lo desarrolla, pero a nivel legal yo considero que efectivamente este es un tema donde evidentemente se ven pues diríamos, los pesos y contrapesos, pero este año asombró demasiado la forma políticos, mucho más temas que estamos viviendo ahora, que nos damos cuenta respecto al cambio de gobierno, pareciera que fue como un castigo al nuevo gobierno, ¿verdad? Y efectivamente hemos tenido años en los que incluso no se ha aumentado el salario mínimo, no dentro de este gobierno, sino el gobierno anterior. Y la comisión bipartita pues sí tomaba esta decisión donde se daba el hecho de que la parte empleadora hacía constar mucho la informalidad que existía en Guatemala. Franco, tu pregunta. Ok, buenos días a todos. Buenos días, Marcela. Pregunta para ti. Lo primero que nada, sorpresa para nadie. Un keynesiano, un positivista se equivocó. A, a los que compartimos la afición por estos temas de las ciencias sociales no nos sorprende mucho, pero bueno, la pregunta es, y lo que me gustaría llevar un poco más el tema del salario mínimo, comúnmente las personas tienden a entender que si controlamos el precio de algo y lo ponemos bajo el precio de mercado o sobre el precio de mercado, ocurren efectos, digamos, catastróficos en la economía. La pregunta es, ¿por qué crees tú que este fenómeno que la gente más o menos tiende a entender bien de no hay que controlar los precios de las cosas porque nos va a causar escasez y mercados negros, no ocurre para el mercado del trabajo? Bueno, primero porque creo que las personas, para entender esto hay que profundizar un poco, ¿no? O hay que tener la experiencia. Creo que en países donde ya han tenido una experiencia directa, en donde no se mueve todo lo demás, sino que únicamente suben el salario mínimo y entonces las personas pierden su trabajo, podrían, digamos, llegar a conclusiones que son diferentes. No sucede para el trabajo porque a mí me están diciendo como empleado que mañana me van a pagar más y eso emociona a las personas, ¿verdad? Y por ahí alguien que nos escucha, yo siempre respeto mucho a las personas que nos escuchan en Libertópolis, dice, hable de Guatemala, usted está hablando de California, no vivimos en California, pero está económicamente demostrado que esos mismos efectos que ocurrieron en California son los efectos que vamos a tener aquí en Guatemala. No tenemos por qué tener un efecto diferente.
eh, a menos que muevan, digamos, otras cosas que no es recomendable nunca porque se pierde el cálculo espontáneo que se da a través de una economía que reacciona de manera positiva a los cambios que se están dando, pero no si se dan de manera artificial. Entonces, la verdad es de que es una pregunta complicada, ¿verdad? Porque realmente, en mi opinión personal, lo dejamos pasar por ignorancia. Eh, y las personas que toman esas decisiones o tienen intenciones segundas debajo de la mesa, ¿verdad? Porque de alguna manera ellos también ganan con estos aumentos o logran justificar ciertos gastos, ¿verdad? Este aumento de salario mínimo en Guatemala no es únicamente subir los salarios, sino hay toda una comisión y dijo la persona el ministro que lo anunció, que se remodelaron oficinas, se compraron vehículos y se instauró una comisión pagada con nuestros impuestos, ¿verdad? Entonces por ahí justifican algunos gastos eh, y también, aparte del daño, digamos, que colateral que se genera con subir estos salarios mínimos para las personas que tenemos empleados, ¿no? Entonces yo realmente creo que es un poco por ignorancia y un poco porque no hemos visto estos casos prácticos que se generan en otros países y que nos sirven de ejemplo de lo que no deberíamos de estar haciendo. Licenciada Chinchilla, más o menos por dónde rondaba la petición del sector laboral. Las peticiones del sector laboral históricamente han estado más o menos entre el 8%, 6, o sea, realmente de un 6 a un 8% es lo que comúnmente se tiene. Históricamente se ha tenido como un aumento pues del 4%, 4.5%, ¿verdad? Que es como lo que se logra terminar de negociar. En esta oportunidad, para el sector de la ciudad de Guatemala, pues se está teniendo hasta un 6.6% de aumento, pero sí está siempre como entre un 6 y un 8% de aumento. Licenciada Chinchilla, yo también quería preguntarle acerca de de un asunto en Guatemala, a diferencia, por ejemplo, de lo que le está pasando, de la tesis pues, de la persona a quien refuta Marcela en su propia tesis, habla de unas condiciones que no solamente son diferentes, porque en California ya para esos años hay un Estado de Derecho consolidado donde la formalidad es plena, voy a decir, pues cercana al 100%, y entonces, pues se puede medir ese efecto de una forma más fácil porque tú tienes algunos indicadores, ya decía Marcela, o sea, sube el 3%, pero el 3% de los jóvenes dejan de estudiar y hay una caída en el empleo de las personas mayores. Además, existen otras políticas que están sucediendo alrededor, que son las políticas del gobierno del presidente Ronald Reagan, que están haciendo un efecto también sobre la economía y sobre el empleo. Aquí en Guatemala, o sea, si nos venimos aquí a Guatemala, esas externalidades que existen es una que hay muchísima informalidad. O sea, hay un montón de gente, o sea, 70% se calcula que está en la informalidad. Entonces, o sea, si una empresa había querido formalizar a un empleado porque ya sus costos de operación, su productividad está mejorando y de repente le viene una subida del salario mínimo, ya no lo va a poder formalizar porque sus costos no es solamente ese 6% que se está incrementando, sino que para formalizarlo llega el 6% más todas las prestaciones. Entonces se vuelve un 40% para poderlo formalizar. Y eso nos impide formalizar a la gente. ¿Cómo lo mira usted? Sí, efectivamente creo que uno de los mayores retos que tiene Guatemala es la informalidad. Y la cantidad de legislación que muchas veces también insta esta informalidad, ¿verdad? Guatemala es un país con legislorrea. Lamentablemente tenemos tantas leyes como imaginación tiene cada uno de los legisladores. Y muy pocas veces se entiende que estas leyes puedan ser aplicadas a una realidad de un país. Guatemala finalmente tampoco tiene una seguridad social per se. Lo que nosotros tenemos, pues, lo que la ciencia de la seguridad social abarca, pues no es que Guatemala pueda decirle a su población, el gobierno pueda garantizar que existe. Entonces, es un tema bien complejo porque
el aumentar el salario mínimo en la forma en que se aumenta, si nosotros hoy tenemos más del 70% de la informalidad, hubo un momento, yo no sé si ustedes se recuerdan, que existió aquella propuesta de los salarios diferenciados Sí, y en que el hoy gobierno de Otto trata Pérez. más o Correcto. menos, ¿verdad?, de hacerse desde la perspectiva de dividir y las circunscripciones económicas. Pero no es que realmente se haya estudiado. En un programa que justamente pues platicábamos en Libertópolis era por qué el sector trabajador se opone muchas veces a estos salarios diferenciados cuando seamos realistas. Una persona dentro de un pueblo, dentro de una aldea, no llega a ganar ni siquiera lo mínimo de esos salarios diferenciados. No llegaba a estos montos. Entonces, crear esto en una realidad donde estamos teniendo, aparte de todo, un Ministerio de Trabajo creando reglamentos, tantos reglamentos como pueda imaginarse, un Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que busca la manera de recaudar cada vez y recaudar más contribución, porque estamos en un tema donde a nivel actuarial el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social evidentemente está teniendo una crisis. Y sumémosle a esto que se aumentó con la crisis con el trabajo a tiempo parcial, que efectivamente pues tenía que cubrir la totalidad de la seguridad social, cuando un trabajador pues solo aportaba la mitad y no era como que llegara y le dijera, bueno, te quebraste el brazo y como solo aportaste la mitad te voy a enyesar medio brazo. ¿Verdad? Había que enyesar el brazo completo o un parto. Nosotros hacíamos la broma de un parto de gemelos, ¿verdad? Es solo como es un tiempo parcial, solo vamos a recibir un niño, ¿verdad? Entonces, evidentemente, todos estos tipos de regulaciones, situaciones, cuando hablamos de los acuerdos internacionales, eh, la Organización Internacional del Trabajo crea muchos acuerdos y muchos convenios que Guatemala finalmente no se analizan. Estos convenios, yo creo que llegamos a Ginebra y es como levantar la mano y decir, ay, qué lindo nos vemos aceptando los convenios, pero no está evaluado una realidad y luego estamos multados por ser un país. Con el DR Capta se nos multó por ser un país con un incumplimiento total a las leyes laborales, por ser un país que finalmente no lograba regularizar y llegar a una formalidad más grande. Esto insta definitivamente a no entender a través de la legislación la aplicación de las leyes. Y yo no sé si pues se dan cuenta que nuestra explicación, la explicación que recibimos de nuestros gobernantes, del ministro, y todo es sumamente coercitiva, porque este es el salario mínimo y el artículo 272 del Código de Trabajo establece que debe pagarse y el Ministerio de Trabajo empezará a hacer todas las inspecciones que sean necesarias para determinar que toda la gente gane el salario mínimo. Pero ¿quiénes son realmente los que terminan pagando estas sanciones? Somos estamos hablando de que más del 70% tiene informalidad. ¿Realmente será que se sanciona al 70%? Es muy difícil llegar a esa cantidad de personas. Entonces, ¿quiénes terminan pagando estas sanciones? Quienes efectivamente buscan esa formalidad a Claro. medias, porque no la logran del todo. Y entonces buscan esta formalidad y es no pagar el salario mínimo completo o la bonificación incentivo, pues se está tratando de disimular a través de una bonificación por productividad, etcétera. Y entonces las sanciones que vienen, ya sean restrictivas o prohibitivas, son bastante altas para los empleadores. ¿Qué pasa con estos aumentos? La formalidad simple y sencillamente cada vez se va a hacer más grande, porque no solo insta un poco más a que la gente que son empresarios, que son emprendedores, ustedes no tienen idea la cantidad de mis clientes que cuando aumenta el salario mínimo me dice, licenciada, yo no puedo seguir pagando. O sea, porque yo ahora tengo que reducir mis costos o aumentar el precio de las cosas que se venden para poder lograr cubrir esto. Pero la primera forma de poder darse cuenta es, tengo a un Estado persiguiéndome en el cuello, a pagar un salario que se hace imposible bajo todas las perspectivas, y tengo legislaciones que crean situaciones que solo buscan hacer que mi formalidad cada vez sea más difícil o casi imposible. Sí, digamos, ahí también me parece lamentable justo la narrativa que se maneja en Guatemala, donde
aumentar el salario mínimo implica, ahora todos van a ganar más, y sale un ministro del trabajo celebrándolo como el gran logro, diciendo en base a al estudio de la capacidad de pago de los patronos, que es una forma de redistribuir y demás, cuando lamentablemente, como bien menciona, es la línea que va a dividir quiénes van a laborar de la formalidad y quiénes les va a tocar desde la informalidad sin ningún tipo de apoyo. Y la misma lógica de las circunscripciones económicas que platicábamos al inicio, si la aplicamos a nivel país, es decir, somos mucho más caros que los vecinos, y bueno, eso no tiene nada de malo, pero dentro del país hay que separarlo para ser más competitivos y que hayan inversiones que vayan al interior. Ese tipo de incoherencias que vemos de parte del gobierno. Yo le preguntaba, licenciada, lo de la composición de la comisión del salario mínimo, porque justamente ¿quién habla por todas aquellas personas que hoy están en la informalidad porque quisieran poder trabajar y quisieran aceptar un sueldo que tal vez esté por debajo de lo que establece esta comisión como el mínimo, porque actualmente no tienen otra fuente de ingresos o no tienen la seguridad social y las prestaciones adicionales a la formalidad, digamos, y hoy no les permitimos eso? Simple y sencillamente les decimos, no puedes ni aceptar menos de lo que nosotros definimos como el mínimo, ni tampoco hay aquí un sistema de seguridad social que te diga, bueno, te vamos a cubrir en lo que consigues un empleo mejor pagado, ¿verdad? Así como tampoco tenemos aquellos incentivos a la atracción de inversiones, ¿no? Sí. Marcela, preguntándote acerca también de la tesis y de las comparaciones teóricas que se vuelven hacia la práctica, tú tocabas un punto que era importante y era, que se tomaron algunas suposiciones de alguna manera, de veras, sin analizar la integralidad del problema, pero también tú tocas un asunto que me parece importante, que es las políticas que había en ese momento acerca de la baja de impuestos. O sea, nos tocas un poquito cómo la mezcla realmente de todas las situaciones económicas es la que hace que los factores se muevan hacia un lado o el otro. Sí, la verdad es y qué bueno que me hacen la pregunta porque contrasta muy bien, o se conjuga muy bien con la pregunta anterior de Franco y con lo que la licenciada nos acaba de decir. La economía, primero, no es hoy, ¿verdad? Son decisiones que se toman hoy que repercuten de alguna manera en nuestro futuro cercano o a largo plazo. Y Franco me preguntaba que por qué se toma de manera generalizada, digamos, el hecho de que subir los salarios mínimos sea tan bueno. Algo que dijo la licenciada ahorita y que vale la pena profundizar es que aparte de que estas políticas siempre se toman mal, va a bajar los impuestos, quiere decir que ya nos va a dar menos, ¿verdad? Son decisiones inteligentes de personas que conocen sobre economía. Ya a mí hay una expresión que me da risa porque digo yo, cuando yo me gradué de economista, todo el mundo resultó ser economista. Tú no puedes decir nada sin que alguien te lleve la contra de manera subjetiva. No se apegan, digamos, a las reglas, pues de alguna manera son empíricas, pero a los resultados de los ejercicios que se han dado a través del tiempo. Entonces sí, las condiciones se prestaban para que hubiera más trabajo. Ronald Reagan bajó los impuestos, los empresarios tenían un poco más de dinero y ese dinero lo utilizaban o para contratar más personas o para gastar más, lo que significa contratar personas de otras empresas, ¿verdad? Pero también esta desinformación, y aquí voy al comentario que hizo la licenciada, las personas no se ponen a pensar quiénes son los que realmente terminan pagando esto. Entonces señalan a las personas que tienen mucho dinero y dicen, sí, a los ricos pueden pagar más, entonces hagámoslos pagar más. Pero la realidad es que somos más los que no vamos a poder asumir este costo sorpresivo, ¿verdad? Y de la manera en la que se anuncia el salario mínimo, y el que termina pagando es el trabajador, el guatemalteco de a pie que decimos nosotros, ¿verdad? El trabajador de todos los días que se va a sentir amenazado de perder su trabajo o que va a perder su trabajo. Vamos a ir a un rápido corte, y después de eso continuamos con la entrevista con la licenciada Heidi Chinchilla y con la doctora Marcela Porta para seguir con la discusión de esta interesante situación que estamos viviendo en este momento.